Un joven padre se apresuraba a una entrevista de trabajo cuando vio a un anciano hambriento y decidió donar el único pan que tenía. 2 días después, el joven recibió una llamada que lo dejó en shock. Pablo despertó antes de que los primeros rayos del sol invadieran el pequeño y desgastado cuarto donde vivía con su hijo, Mateo. Silenciosamente, se levantaba de la cama haciendo el mínimo ruido posible para no despertar al pequeño que aún respiraba profundamente, perdido en el mundo de los sueños. En la cocina, Pablo preparaba el desayuno. Sus movimientos meticulosos revelaban la rutina diaria ajustada al presupuesto limitado. El pan está un poco duro, pero mejorará con un poco de mantequilla, murmuraba Pablo para sí mismo, intentando convencerse mientras esparcía una fina capa sobre el pan del día anterior. Cada gesto en la preparación del desayuno era una mezcla de amor y preocupación, reflejando la constante lucha por mantener una vida saludable para Mateo a pesar de las dificultades financieras crecientes. Después de arreglar la mesa, Pablo fue hasta el cuarto para despertar a Mateo. Con una sonrisa amable, acariciaba el cabello del niño diciendo en un tono suave, «Hora de despertar, campeón. Vamos a tomar un desayuno delicioso antes de que vayas a la escuela». Mateo abría los ojos lentamente, una sonrisa formándose en su rostro al ver a su padre. Juntos, en la sencilla mesa de cocina, compartían el desayuno en un silencio confortable. Era un momento de paz antes del caos del día. Terminado el desayuno, mientras Mateo se vestía para la escuela, Pablo se sentaba frente al viejo computador, buscando nuevas ofertas de trabajo en Internet. Con cada envío de currículum, un aliento de esperanza se mezclaba con el peso de los numerosos rechazos anteriores. Tal vez hoy sea diferente, pensaba, recargándose de optimismo. Antes de salir de casa, Pablo revisaba la mochila de Mateo asegurándose de que nada se hubiera olvidado. ¿Tienes todo lo que necesitas para hoy?, preguntaba él, mientras revisaba los cuadernos y el estuche de Mateo. Sí, papá, y tú estarás bien hoy, respondía Mateo con una voz denotando una madurez inusual para su edad, fruto de las circunstancias que lo rodeaban. Estoy bien, hijo. Y recuerda, después de la escuela ven directo a casa. Seguiré buscando trabajo y en cuanto tenga novedades, te aviso, instruía Pablo, intentando transmitir confianza y tranquilidad a Mateo a pesar de sus propias incertidumbres. Mateo abrazaba a Pablo con fuerza antes de salir para la escuela. Buena suerte, papá. Te amo, decía él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Yo también te amo mucho, respondía Pablo, conteniendo las lágrimas mientras veía a Mateo caminar hacia la escuela. Después de despedirse de Mateo y alistarse, Pablo se dirigía directo por las ruidosas y concurridas calles de la Ciudad de México, con la mochila de currículums bajo el brazo y una lista de direcciones de posibles empleadores. A pesar de los numerosos rechazos anteriores, cada día ofrecía una nueva oportunidad y estaba determinado a encontrar una. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor del mediodía hacía que el asfalto emitiera ondas térmicas. Pablo secaba el sudor de su frente mientras continuaba su búsqueda, manteniendo los ojos abiertos para cualquier señal de oportunidad. Al doblar la esquina, un cartel amarillento colgado en un poste llamó su atención. Se balanceaba ligeramente con el viento, las letras negras resaltaban, se necesita contador, abajo, un número de teléfono y el nombre de la empresa, Finanzas Rodríguez. El corazón de Pablo latía aceleradamente con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Anotaba rápidamente el número y el nombre de la empresa en su cuaderno de notas, su paso ahora más rápido mientras se dirigía a casa. Al llegar a su pequeña casa, Pablo fue directo al viejo ordenador que reposaba sobre la mesa de la cocina. Tecleó el nombre de la empresa en el navegador, encontrando rápidamente el sitio web de Finanzas Rodríguez.
El sitio era simple pero profesional, detallando los servicios de contabilidad y consultoría que ofrecían para pequeñas y medianas empresas. La página sobre nosotros revelaba el nombre del dueño de la empresa, el señor Rodríguez, y decía que él era un hombre con vasta experiencia en el sector financiero y una respetable reputación en el mercado, pero no contenía fotos de él. Con las manos ligeramente temblorosas, ya sea de emoción o nerviosismo, Pablo marcó el número que había anotado. Tras algunos tonos una voz femenina contestó: Finanzas Rodríguez, buen día, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, mi nombre es Pablo Rivera. Vi el cartel sobre la vacante para contador y estoy muy interesado, ¿podría hablar con alguien sobre esto? Pablo intentó mantener su voz firme y profesional. Cierto, señor Rivera, un momento por favor, respondió la secretaria antes de poner la llamada en espera. Pablo podía oír una música suave mientras esperaba, su mente acelerada con la posibilidad de finalmente conseguir un empleo. Gracias por esperar, señor Rivera. ¿Puedo agendar una entrevista para usted? El señor Rodríguez está disponible mañana a las 10 de la mañana, ¿le sería conveniente? La secretaria volvió a la línea con su voz clara y cortés. Sí, claro, eso sería perfecto. Muchas gracias, Pablo respondió, una sonrisa ampliándose en su rostro mientras confirmaba la entrevista. Sería su primer empleo después de muchos meses desempleado, lo cual solo complicaba la crianza de su hijo, quien había perdido a su madre justo en el parto. Pablo seguía intentando ser suficiente para él y el empleo ayudaría a que las cosas avanzaran. Excelente, usted está agendado para mañana a las 10 con el señor Rodríguez. Puede acceder a la dirección de nuestra oficina a través del sitio web, señor Rivera. Allí se realizará la entrevista. Tenemos otras personas interesadas en esta vacante también, así que le pido que no llegue tarde por favor. Sí, puedo ver la dirección por mi ordenador. Muchas gracias por la ayuda. Estaré allí en el horario marcado, y sin falta. Que tenga un buen día. Pablo agradeció, su voz reflejando la alegría y alivio que sentía por la oportunidad que ofrecía una chispa de esperanza después de tantos meses en la oscuridad y la miseria. Luego colgó el teléfono y se dejó caer en la silla, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Miró alrededor de la modesta casa pensando en cómo podría cambiar la vida de él y de Mateo si conseguía el empleo. La posibilidad de poder ofrecer una vida mejor para su hijo llenó su corazón de esperanza y determinación. Con un nuevo vigor, empezó a preparar todo lo que necesitaría para la entrevista, revisando su currículum y eligiendo su mejor ropa. El resto del día fue pasado en una mezcla de ansiedad y entusiasmo mientras Pablo se preparaba para la oportunidad que tanto esperaba. Después de un largo día lleno de esperanzas y preparativos, Pablo esperaba ansiosamente el regreso de Mateo de la escuela. Cuando oyó las llaves girando en la cerradura, su corazón se llenó de alegría. Mateo entró con una sonrisa contagiosa y, antes incluso de soltar la mochila, corrió a abrazar a su padre. ¿Cómo estuvo tu día, Diego?, preguntó Pablo, abrazándolo fuertemente. Espero que hayas aprendido mucho hoy en la escuela. Como siempre tus profesores han hablado muy bien de tus calificaciones conmigo y espero que sigas esforzándote, dijo Pablo, su hijo siempre había sido un excelente alumno a pesar de todas las dificultades en casa. Fue divertido papá, ¿y tú, encontraste algún trabajo? Estuve todo el tiempo deseando que te fuera bien, espero que haya funcionado de alguna manera. Sé cuánto estás esperando ese empleo. La curiosidad vibraba en la voz de Mateo, sus ojos brillando con expectativa. Qué bien que preguntaste. Tengo una excelente noticia, conseguí una entrevista para mañana. Es para un trabajo de contador que coincide con mi formación académica y es exactamente lo que estaba buscando, reveló Pablo, sin poder ocultar su entusiasmo. Eso es increíble papá,
vamos a celebrar. Estoy muy feliz por ti. Mateo saltaba de alegría, su energía llenaba la casa con una inocencia infantil mezclada con un toque generoso de positividad. Un momento, vamos a ver qué podemos preparar para cenar, dijo Pablo sonriendo mientras caminaban juntos hacia la cocina. Abrió el armario, examinando cuidadosamente los pocos ítems que quedaban. Tomó una lata de tomates verificando la fecha de caducidad antes de decidir usarla. Aún está buena, murmuró aliviado. Al lado encontró un paquete de pasta y algunos dientes de ajo. Campeón, hoy vamos a hacer espagueti. Tú puedes encargarte de la salsa mientras yo cocino la pasta, dijo Pablo, pasando el ajo y la lata de tomates a Mateo. Juntos comenzaron a preparar la cena. Pablo puso una olla con agua en la estufa y observó mientras Mateo aplastaba los dientes de ajo con pequeñas manos decididas. Después de la cena, limpiaron la cocina juntos y se prepararon para dormir, cada uno ocupado con sus pensamientos. Pablo se acostó mirando el techo oscuro. ¿Será esta la oportunidad que estábamos esperando? Necesito dar lo mejor de mi mañana, pensó. La ansiedad mezclada con una esperanza cautelosa. Su cuerpo estaba pesado con el peso de la responsabilidad, pero también ligero con la posibilidad de un nuevo comienzo. En la habitación contigua, Mateo ya acostado reflexionaba sobre la emoción de su padre. Papá lo conseguirá, sé que lo hará. Cuando consiga el trabajo, las cosas mejorarán para nosotros, pensaba el niño con la inocencia y la fe plena de que todo estaría bien. La confianza inquebrantable que solo un niño puede tener en su héroe hizo que sonriera en la oscuridad antes de entregarse al sueño, soñando con días mejores. El sol apenas había surgido en el horizonte e iluminaba la humilde casa donde Pablo y su hijo Mateo comenzaban su día. Era un día importante y la ansiedad de Pablo era palpable mientras seleccionaba cuidadosamente su ropa para la entrevista. Aunque viejas, las piezas tenían un aire de dignidad, con cada línea y pliegue contando una historia de eventos pasados, de tiempos mejores y más desafiados. Con las manos firmes, tomó una aguja e hilo, arreglando los pequeños desgarros y los dobladillos deshechos, asegurando que todo estuviera presentable. Mateo, ven aquí por favor, llamó Pablo mientras ajustaba el último botón de su camisa. Mateo se acercó, observando atentamente. ¿Ves cómo estoy arreglando mi ropa? Esto es porque, aunque estas ropas sean antiguas, necesitan estar presentables. Es importante mostrar que nos importa, no importa cuán difícil sea la situación, siempre debemos mantener nuestra dignidad y esfuerzo, especialmente en momentos como este. Mateo asintió, sus ojos fijos en el cuidadoso trabajo de su padre. Entiendo, papá, siempre me enseñas que tenemos que hacerlo mejor, no importa lo que pase, respondió Mateo, su voz llena de admiración y entendimiento de la lección que su padre le transmitía. En la cocina, el desayuno era simple. Sobre la mesa quedaba solo un pan, el último de su almacén. Pablo colocó el pan frente a Mateo. Come, necesitas estar fuerte para aprender y jugar, dijo Pablo, tratando de esconder su propia hambre con una sonrisa alentadora. Mateo miró el pan y luego a su padre, una expresión de preocupación cruzando su rostro. ¿Y tu papá? Hoy es un gran día para ti. Tú necesitas estar fuerte también para la entrevista. Debes comer la mitad de esto, dijo Mateo, empujando el pan de vuelta hacia su padre. Pablo sintió un nudo en la garganta al ver la generosidad y el amor de su hijo. No, Mateo, estaré bien. Quiero que tú comas, así te pondrás grande y fuerte, y eso es como debe ser, insistió Pablo. Pero sabía que Mateo no cedería fácilmente por todo el amor que sentía por su padre. Pero papá, somos un equipo, ¿cierto? Y un equipo se ayuda. Si tú no comes, yo tampoco comeré, insistió Mateo,
su determinación reflejando la fuerza que veía en su padre todos los días. No podría sentirme bien en la escuela sabiendo que no tomaste tu desayuno. Tras un breve impasse lleno de miradas intercambiadas de amor y preocupación mutua, Pablo cedió. Está bien, vamos a dividirlo entonces. La mitad para ti y la mitad para mí, acordó Pablo, cortando el pan por la mitad con cuidado. Envuelto su pedazo en un trozo de papel y lo colocó en la bolsa, planeando comérselo en el camino a la entrevista para ahorrar tiempo. Mientras comía su mitad, Pablo no podía dejar de pensar en qué harían para comer ese día si no conseguía el empleo. La presión era inmensa, no solo para pasar la entrevista sino para asegurarse de que no faltara lo básico en casa. Tengo que conseguir este empleo, por Mateo, pensó, la determinación endureciéndolo. Se vistió cuidadosamente con las ropas preparadas, cada pieza un recordatorio de la necesidad de mantener la fe y la esperanza. Se miró en el espejo, ajustó el cuello de la camisa y respiró profundo, ensayando su presentación y las respuestas para las posibles preguntas que enfrentaría. Con una última mirada de determinación tomó sus documentos, dio un beso en la frente a Mateo, que pronto iría a la parada de autobús, y salió listo para enfrentar el día que podría cambiar sus vidas. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, en aquel día luminoso pero de aire helado, el frente de la empresa Finanzas Rodríguez presentaba un contraste marcado con el entusiasmo y la ansiedad de sus visitantes. Mientras los candidatos a un puesto de trabajo entraban al elegante edificio, un anciano de aspecto frágil y ropas gastadas se encontraba sentado sobre trapos viejos justo en la entrada, un testimonio silencioso de la dura realidad que imponía la calle. Este hombre, cuya edad era evidenciada por las profundas arrugas que surcaban su rostro y por las manos trémulas extendidas en súplica, miraba esperanzado a cada persona que se acercaba a la entrada. Sus ojos, aunque empañados por el tiempo, brillaban con un atisbo de esperanza con cada paso que escuchaba. Señor, por favor, ¿podría ayudarme con algo de comida o una pequeña limosna? Tengo mucha hambre, pedía el anciano con voz ronca pero firme. Su pedido era dirigido a un hombre de traje bien cortado y expresión apurada, que como los demás antes que él, apenas miraba en su dirección antes de responder. Lo siento, no puedo ayudar ahora. Tengo una entrevista de trabajo muy importante como contador y no puedo perder ni un poco de mi tiempo hablando con usted. Tal vez a la vuelta pase por aquí, decía el hombre con prisa, evitando el contacto visual con el anciano. Se apresuraba hacia dentro del edificio, dejando al anciano con su esperanza momentáneamente quebrantada. Uno tras otro, los candidatos entraban, cada uno vestido impecablemente con rostros llenos de expectativa. Y curiosamente, muchos salían poco tiempo después, la expresión de confianza sustituida por una sombra de tristeza y desilusión. No había señal de éxito en sus rostros, solo la reflexión de quienes compartían una experiencia desconocida, aunque claramente desalentadora. Nadie podía decir la razón de la tristeza de esos hombres en trajes tras una entrevista, y ellos tampoco parecían querer contarla. Pablo, que ahora llegaba a la empresa, notaba la figura del anciano a lo lejos. Vistiendo sus ropas cuidadosamente reparadas y con el corazón palpitando una mezcla de nerviosismo y esperanza, ajustaba la carpeta debajo del brazo mientras se acercaba a la entrada. El trozo de pan que había guardado para después reposaba en el bolsillo de su abrigo, un pequeño consuelo para lo que esperaba fuera un largo día. Al acercarse al anciano, Pablo disminuía el paso, observando al hombre que parecía tan fuera de lugar en aquel escenario de aspiraciones profesionales. El anciano levantó los ojos hacia él y con la misma voz ronca repitió su pedido. «Joven, ¿podría ayudarme con algo de comida?» «Estoy muy hambriento», decía el anciano, extendiendo una mano trémula hacia Pablo. Pablo se detuvo completamente, su corazón apretado por la escena. La necesidad en sus ojos, la dignidad en la postura cansada,
Todo en él tocaba profundamente a Pablo, quien conocía muy bien lo que era sentirse invisible y necesitado. El trozo de pan en su bolsillo de repente pesaba más de lo que podía imaginar. Vaciló, sabiendo que ese pan era todo lo que tenía hasta el retorno de la esperanza de un empleo, pero algo en la mirada del anciano le hizo reconsiderar el valor de aquella pequeña oferta. Tome, señor, sé que lo necesita más que yo. Espero que su situación mejore pronto y que pueda salir de las calles a un lugar más cómodo, dijo Pablo con un tono sincero mientras entregaba su último trozo de pan al anciano. Pablo sintió una mezcla de alivio y aprensión. El anciano aceptó el gesto con una amplia sonrisa y una gratitud que calentó el corazón de Pablo a pesar de la sombría situación en la que ambos se encontraban. Tengo que irme, estoy tarde para la entrevista, dijo Pablo, ajustando la correa de su maletín sobre el hombro. ¿Serás contratado? ¿Puedes estar seguro de eso? ¿Cuál es tu nombre? Me gusta saber el nombre de las personas que se detienen para ayudarme, siempre recuerdo los rostros y cómo se llaman porque son pocos, afirmó el anciano con una certeza sorprendente, mirando directamente a los ojos de Pablo. Intrigado y momentáneamente elevado por la confianza del anciano, Pablo asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa vacilante. Gracias, eso significa mucho. Me llamo Pablo, respondió, girándose para entrar en el edificio. La confianza que las palabras del anciano le inspiraron le dio un paso más firme a. Pablo entró en la empresa, su corazón aún latía con una dosis de esperanza renovada, pero el ambiente en la recepción rápidamente la vació. Un aviso estaba clavado en la pared con letras formales y frías. Todas las entrevistas de hoy han sido canceladas debido a un compromiso urgente del dueño de la empresa. El impacto de esas palabras golpeó a Pablo como un puñetazo. No pudo evitar sentirse traicionado por la promesa no solicitada del anciano, la esperanza transformándose rápidamente en frustración, desilusión y agravando su incertidumbre sobre cómo alimentaría a Mateo esa noche. Regresó para compartir su decepción con el anciano, tal vez buscando algún consuelo o explicación, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Esto solo intensificó la sensación de abandono que ahora pesaba sobre sus hombros mientras caminaba de vuelta a casa. Las calles nunca parecían tan largas y solitarias. Al llegar a casa encontró la casa silenciosa y vacía, un recordatorio palpable de su situación. No pasó mucho tiempo antes de que Mateo regresara de la escuela, la alegría habitual en su rostro contrastando agudamente con el estado de ánimo de Pablo. Hola papá, ¿cómo estuvo el día? Espero que haya sido tan bueno como prometido, preguntó Mateo lanzando su mochila al suelo y corriendo a abrazar a su padre. Pablo forzó una sonrisa recibiendo a Mateo en sus brazos. Hola campeón. Digamos que mi día fue bastante largo, pero nada muy importante que necesite saber ahora, ¿y el tuyo, cómo fue en la escuela? Respondió desviando la conversación para no preocupar a Mateo con sus propios problemas. Fue genial, papá. Aprendí más sobre los planetas hoy y comí en la escuela, así que no tengo mucha hambre, contó Mateo sin darse cuenta del alivio momentáneo que sus palabras trajeron a su padre. ¡Qué bien, Mateo! Eso es excelente, dijo Pablo sintiendo el peso de sus próximas palabras. Sabes, hoy también terminé comiendo fuera, mintió evitando la mirada curiosa de Mateo. Así que creo que esta noche solo vamos a relajarnos, tal vez leer un poco antes de dormir. Tras la pregunta casual de Mateo sobre la merienda, el niño cambió de tema, su curiosidad juvenil aún aguda. Papá, ¿y la entrevista de trabajo? Quiero que me cuentes sobre ella. ¿Cómo fue? Preguntó Mateo, sus ojos brillando con la expectativa de buenas noticias. Pablo vaciló, su corazón pesado con la realidad que había enfrentado. Pero no quería decepcionar a Mateo con la verdad de ese día. Respiró profundamente buscando en los recuerdos del día un momento que pudiera transformar en algo positivo para compartir.
Antes de entrar a la empresa encontré a un anciano muy amable frente al edificio, comenzó Pablo eligiendo sus palabras con cuidado. Parecía necesitar ayuda y charlamos un poco, me dijo algo que me marcó mucho. Pablo sonrió encontrando algo de consuelo en el recuerdo de la interacción. Me miró a los ojos y dijo, serás contratado, puedes estar seguro de eso. Fue algo hermoso de escuchar, me dio esperanza antes de entrar, compartió Pablo, su voz suavizando la carga. Mateo, lleno de optimismo, respondió, puedo imaginar eso, papá, estará bien, estoy seguro. Pablo hizo una pausa, el peso de la mentira oprimiendo su pecho, pero no quería arruinar la esperanza que iluminaba el rostro de Mateo. Me contrataron, Mateo, dijo finalmente, forzando una sonrisa de victoria. Les gusté mucho y dijeron que empiezo la próxima semana. Mateo saltó del sofá y corrió a abrazar a su padre, su alegría contagiando el ambiente. Sabía que lo lograrías, papá. Eres el mejor contador que esta ciudad ha visto y estoy seguro de que tu jefe estará orgulloso de ti así como yo lo estoy, exclamó, su voz llena de orgullo y felicidad. Pablo abrazó a Mateo de vuelta, su mente atormentada por la mentira, pero temporalmente aliviada por la felicidad de su hijo. Gracias, Diego, vamos a hacer siempre lo mejor, dijo él, sintiéndose dividido entre la realidad y el deseo de proteger su hijo. La noche avanzó y tras algunas horas de juegos y lecturas ligeras, era hora de dormir. Pablo acomodó a Mateo en su cama cubriéndolo con un viejo cobertor. Buenas noches, campeón. Sueña con los ángeles, murmuró Pablo, besando la frente de Mateo suavemente, quien sonrió en un gesto de buenas noches a su padre. Pablo salió del cuarto de Mateo, su corazón pesando con la mentira que había contado. Mientras Mateo se acomodaba en su cama, el niño abrió los ojos una última vez, mirando al techo oscuro. A diferencia de su alegría anterior, una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. ¿Y si papá solo está intentando hacerme feliz?, pensó Mateo, el entusiasmo dando paso a una preocupación silenciosa. Papá siempre trata de proteger mis sentimientos, pensó Diego, la preocupación en mente, y abrazando a su osito de peluche, deseando en el fondo que sus sospechas estuvieran equivocadas. Pero preparándose para lo que el mañana podría revelar. La próxima semana, mientras Mateo se arreglaba para la escuela, Pablo fingía una rutina de trabajo, eligiendo ropa que no usaría y preparando documentos que no presentaría. Mateo observaba, la desconfianza creciendo pero mantenía sus dudas para sí. Que tengas un buen día, Mateo. Aprende mucho hoy, dijo Pablo con una sonrisa forzada mientras Mateo salía por la puerta. Tan pronto como Mateo desapareció de la vista, Pablo cerró la puerta con un suspiro pesado y caminó lentamente hasta el teléfono. Con las manos temblorosas, marcó el número de Finanzas Rodríguez, esperando que alguna novedad positiva pudiera surgir. La secretaria contestó de inmediato. Buenos días, soy Pablo Rivera nuevamente. Estoy llamando para saber si hay alguna actualización sobre la posición de contador. Me enteré de que el señor Rodríguez tuvo un compromiso urgente la semana pasada y no realizaron entrevistas, pero sigo muy interesado en trabajar con ustedes, dijo Pablo, tratando de mantener la voz firme. Ah, señor Rivera, lo siento mucho, pero aún no tenemos novedades. Las entrevistas han sido suspendidas por tiempo indefinido y no sabemos cuándo se reanudarán, explicó la secretaria, su voz transmitiendo una simpatía mecánica. Voy a mencionar al señor Rodríguez que usted llamó. Si hay alguna novedad, nos pondremos en contacto. Entiendo, gracias por su ayuda, respondió Pablo, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. Se despidió y colgó el teléfono, cada latido de su corazón pesando más que el último al ver su esperanza y la promesa que había hecho a su hijo desvanecerse. Mientras tanto, en la escuela, Mateo no podía concentrarse en las lecciones,
Sus pensamientos estaban con su padre, preguntándose si realmente había conseguido el empleo. La duda germinaba en su mente. Cuando Mateo llegó a casa esa tarde, abordó a su padre con una mezcla de preocupación y determinación. «Papá, no conseguiste el empleo, ¿verdad?». La pregunta sorprendió a Pablo, quien lentamente asintió admitiendo la verdad. «Lo siento, Mateo. Te mentí porque no quería decepcionarte, pero la entrevista fue cancelada. No he conseguido el empleo, todavía». «Papá, está bien que no tengas respuesta clara aún, pero prométeme que siempre me dirás la verdad», dijo Mateo, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, la frustración clara en su rostro. Pablo sintió como si su corazón se partiera al ver el sufrimiento de su hijo. Se levantó y fue hasta Mateo abrazándolo fuerte. «Tienes razón, hijo. Estaba equivocado. Prometo que de ahora en adelante solo la verdad, no importa cuán difícil sea. Lo enfrentaremos juntos», prometió Pablo, sosteniendo a Mateo en sus brazos. Tras el momento de reconciliación y promesas sinceras, Mateo, aún algo abatido, se sentó en el sofá y miró curiosamente a Pablo. «Papá, sé que lo lograrás», dijo Mateo, mientras se separaban en la entrada del edificio. Mateo caminando hacia la parada de autobús y Pablo hacia la empresa, ambos con una sensación de esperanza renovada, cada paso reafirmando el vínculo y la creencia compartida en el futuro. Cuando Pablo llegó a la empresa Finanzas Rodríguez por segunda vez, su esperanza estaba teñida de una ansiedad palpable. Ajustó su ropa cuidadosamente remendada y tomó un profundo suspiro antes de entrar en el imponente edificio. Adentro, la secretaria, señora García, levantó los ojos de sus papeles y lo examinó de arriba a abajo. «Señor Rivera, el señor Rodríguez le espera en esa sala. Por favor, diríjase allí», dijo con una voz que carecía de calidez. Pablo agradeció y caminó hacia la sala indicada, sintiendo cada paso resonar con las expectativas y dudas que llevaba. Al abrir la puerta, vio la figura de un hombre de espaldas observando algo en la ventana. «Buenos días, señor Rodríguez. Es un placer finalmente conocerlo». «Muchas gracias por esta oportunidad», dijo Pablo rápidamente, la ansiedad haciendo que sus palabras salieran casi atropelladas. «Por favor, cálmese, señor Rivera», dijo el hombre con una voz calma y firme que hizo que Pablo se detuviera lentamente. El hombre se giró para enfrentarlo y el rostro que vio Pablo lo dejó congelado en shock. Era el anciano de la calle, el mismo que le había pedido comida. La sorpresa fue inmediata e impactante. «¿Usted es el señor Rodríguez? Pero, ¿cómo es posible? Si lo vi la semana pasada tirado en la calle pidiendo limosna», balbuceó Pablo, su mente luchando para unir las piezas. El anciano sonrió suavemente, un gesto que cargaba sabiduría y un poco de tristeza. «Sí, soy yo, señor Rivera. Permítame explicar», comenzó el hombre señalando una silla para que Pablo se sentara. «Mi nombre es Alberto Rodríguez, y sí soy el dueño de esta empresa. Lo que vio la semana pasada fue una prueba. Quería saber cómo responden las personas en situaciones difíciles. Su acto de generosidad y humanidad me marcó profundamente. Y por eso hoy quiero ofrecerle este empleo. Creo firmemente que alguien que puede dar su último trozo de pan cuando está en necesidad es alguien en quien puedo confiar para cuidar de los intereses de esta empresa». Pablo se sintió abrumado por la revelación, sus emociones casi irreales. «Esto es muy generoso, señor Rodríguez. No sé cómo agradecer», dijo él, sintiendo sus ojos casi llorosos. «Haga un buen trabajo y siga siendo la persona que es, eso será más que suficiente», afirmó Rodríguez, claramente satisfecho con su elección. «Ahora, permítame mostrarle la empresa. Quiero que vea dónde va a trabajar y conozca a algunos de sus nuevos colegas».
Pablo siguió a Rodríguez a través de pasillos bien iluminados y oficinas modernas, impresionado con la eficiencia y la organización del ambiente. Cada empleado que pasaba saludaba a Rodríguez con respeto y a Pablo con un gesto de bienvenida. La atmósfera de la empresa transmitía un sentido de profesionalismo y cordialidad que ya lo hacía sentirse parte del equipo. Después del recorrido informativo, Rodríguez dejó a Pablo con la señora García, que ahora sería su colega directa. La señora García le pasará alguna información inicial y ayudará con la papelería necesaria para su inicio, explicó Rodríguez antes de despedirse. La expresión de la señora García, sin embargo, era menos que acogedora inicialmente. Ella entregó a Pablo un montón de documentos con una eficiencia fría. Aquí están los formularios que necesita llenar y por favor asegúrese de traerlos debidamente completados mañana, dijo ella sin esbozar una sonrisa. Pablo asintió, tomando los papeles y sentándose en la mesa designada para él. Mientras empezaba a llenar los formularios, la señora García observaba desde su mesa, sus expresiones y gestos tornándose más amables progresivamente. Manuel notó el cambio en su trato y sintió un pinchazo de incomodidad, preguntándose si su apariencia financiera era la razón. Decidido a no dejar que la actitud de la señora García afectara su primer día, continuó llenando los documentos, cada tema completado un paso más cerca de un nuevo comienzo. Pablo salió de la empresa con el corazón ligero y una sonrisa que no podía contener. Caminaba por las calles de la ciudad, cada paso resonando con la promesa de una nueva etapa en su vida. La sensación de seguridad financiera después de tantos meses de incertidumbre era casi eufórica. Para celebrar, decidió comprar 2 hamburguesas, una para él y otra para Mateo. Era más que una comida, era un símbolo de esperanza y una celebración de las posibilidades que se abrían para ellos. Después de eso, se dirigió a una tienda de trajes y con la bonificación compró un traje de buena calidad para trabajar. Vestido al nivel de la empresa, esto causaría una buena impresión en las personas y era exactamente lo que necesitaba. Al llegar a casa, Mateo lo estaba esperando con una sonrisa emocionada. «Papá, ¿cómo te fue hoy?», preguntó corriendo a abrazarlo. «Todo salió excelente, Mateo. Vamos a celebrarlo con unas hamburguesas», respondió Pablo, mostrando la bolsa de comida. La alegría de Mateo fue evidente mientras se sentaban juntos a disfrutar de la cena especial. Días después, Pablo llegó a casa con una gran noticia. «Mateo, tiene una gran noticia para ti», dijo, abriendo una carpeta antes de sacar un sobre de su mochila. «Es mi primer cheque de pago», dijo, entregándolo a Mateo. Mateo lo abrió y sus ojos se iluminaron al ver la cantidad. «¡Guau, papá! Esto es increíble». «Sabía que lo lograrías», dijo Mateo, abrazándolo. El vínculo y la esperanza compartida en un futuro mejor se reforzaron ese día. Pablo continuó siendo una pieza clave en la empresa, y Mateo siguió sobresaliendo en sus estudios. Ambos encontraron no solo estabilidad, sino también sosiego en sus corazones, sabiendo que juntos, podían superar cualquier desafío que la vida les presentara. Así concluye la historia de Pablo y Mateo, un testamento de cómo la generosidad y la esperanza pueden transformar vidas, ofreciendo no solo sustento, sino también dignidad y amor en su más pura forma.